Vamos a explorar ahora algo cómo uno puede usar los conceptos de dinámica, de traslación y de rotación para temas que tienen que ver directamente con la biología marina, en particular con movimientos del océano. Y para ello vamos a estudiar estos movimientos, lo cual yo recomendaría mirar este video, que dura algo así como 6 minutos. Es un video de la NASA que contiene una serie de datos interesantes sobre mediciones que tienen que ver con justamente el movimiento. El tema del calor, el tema de las corrientes aéreas, el tema de las corrientes marinas, el desplazamiento de las aguas, cómo está la circulación, etcétera, etcétera, el, la corriente del Golfo, etcétera. Que es justamente lo que en este minuto queremos modelar ahora usando los conceptos de mecánica que acabamos de introducir en las clases anteriores. Vamos a detenerlo, lo recomiendo porque es interesante y que ayuda un poquito. Ahora, veamos acá ya ejemplos concretos. Esto es una pequeña película que muestra el movimiento de la corriente del Golfo. Miami, Florida se encuentra acá abajo, acá estamos ya frente a las costas de Nueva York, Long Island, etcétera. Y aquí tenemos cómo va avanzando esta corriente y cómo hay torbellinos a cada rato en su camino, los cuales hace que se desvíe, etcétera. Entonces, hay dos movimientos que son importantes. Uno es de traslación, que en esta parte es la típica del movimiento de desplazamiento directo en una sola dirección, y hay movimientos aquí de rotación en distintas zonas en donde justamente uno puede observar de que se arman vórtices correspondientes a agua que está girando en el lugar. Algunos son incluso arrastrados por la corriente y uno puede ver cómo van avanzando. Después acá existe otro ejemplo más que tiene que ver con el Caribe. Acá la corriente, aquí se ve muy bonito estos vórtices, cómo están rotando y cómo acá se está desplazando, haciendo esa traslación a lo largo de Florida. Esto es Florida, acá está México, acá está Colombia, Venezuela, etc. O sea que tenemos dos tipos de movimiento, uno de traslación y el otro es de rotación, ¿ok? Y están sobrepuestos. Consecuencia, lo que nos interesa es justamente poder modelar eso para poder estudiarlo. Un ejemplo un poco más simple es aquí viajaron en el año, creo, 69 acá, con este sumergible, el llamado X-15, Ben Franklin era el nombre del sumergible, el famoso explorador Jacques Piccard, que también ha hecho viajes atmosféricos con globos y demás, y él se movió desde acá abajo de Florida, de West Palm Beach, el 14 de julio hasta llegar al 14 de agosto, sumergido toda esta zona y participando justamente en todos estos movimientos que son interesantes para poder ver. Lo hizo a una profundidad entre 190 y 610 metros de profundidad, en un tema que tiene que ver con la flotación que vamos a ver más adelante. O sea que aquí claramente tenemos traslación y también hay participación en estos torbellinos que lo desvían del camino, que no va en forma recta. Eh, Elementos que hacen esto en forma metódica son los llamados drifters. Los drifters son pequeños flotadores, aquí lo vemos acá arriba, está el flotador con todo de 15 metros de profundidad, un elemento que lo hace que sea arrastrado por la corriente. Este flotador tiene una serie de mediciones que hace de temperatura, de salinidad, de radiación solar, etcétera, y los datos son pasados vía satélite a bases en la Tierra, con lo cual uno estudia el movimiento de estos llamados drifters. Drifters, los que son arrastrados por las corrientes, y con ellos se estudia justamente que hay drifters de este programa del arreglo global de drifters, le permite a uno estudiar cómo son las corrientes, cómo se están desplazando. O sea, son boyas libres, que no están ancladas, sino son trasladadas con la corriente. El hecho de que sea trasladada, uno habla también de drifters lagrangianos, que son arrastrados por la corriente y que justamente muestran estos dos tipos de movimientos, muestran la rotación y la traslación. Y ahora vamos a tratar de ver cómo uno puede calcular ese movimiento para aplicar los conceptos que hemos estado aprendiendo. Aquí vamos a suponer de que este es el centro del vórtice, este es un vórtice, y el vórtice significa que yo tengo un objeto, supongamos que el drifter está girando en torno al centro del vórtice a lo largo de esta línea roja. Entonces, él se encuentra a una cierta distancia r del centro del vórtice, y aquí hay un ángulo θ que me está indicando la inclinación de justamente esta línea entre el drifter y el centro del vórtice.
Ahora, si usamos los conceptos de trigonometría, sabemos que aquí tengo un triángulo rectángulo entre este punto y este punto. El ángulo recto está en esta esquina acá abajo. Y yo voy a entonces poder decir, ok, el cateto opuesto al ángulo recto, el R, es la hipotenusa de este triángulo. Y este cateto, el cateto adyacente, que está adyacente al ángulo acá, es justamente el que me está indicando cuál es el movimiento en la dirección X. Si va girando en el sentido reloj, recordemos que es con la regla de la mano derecha, si va en el sentido del no el sentido reloj, perdón, a la inversa del sentido reloj, en el sentido positivo de la rotación, iría avanzando por acá y este movimiento aquí se iría reduciendo, reduciendo. Cuando llega acá arriba, va pasando aquí a cero y cuando sigue por acá rotando, el valor del X va a ser negativo. ¿Okay? Esta distancia de aquí se puede calcular con trigonometría si uno tiene la hipotenusa y el ángulo. El cateto adyacente se calcula directamente, que es el X, se calcula directamente tomando la hipotenusa R y multiplicándola por el coseno del ángulo que tenemos acá, que es el teta. O sea que esta distancia de aquí es R coseno teta. Y el ángulo teta, inicialmente si es 0, el coseno es 1 y estamos acá abajo, el X es igual al radio total acá, y a medida que vamos aumentando y llegamos a 90 grados, o pi medios, el coseno se vuelve 0, por eso que aquí estamos en 0, este vector aquí se achica hasta llegar a este punto, y ahí empieza después a tomar valores negativos el coseno, con lo cual el X se vuelve negativo, y después vuelve otra vez a 0, positivo, etcétera, y va girando. Lo mismo pasa con el otro cateto, que tenemos el I, que es este cateto de acá, que es el mismo que el que está opuesto. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto para este ángulo teta. Y el cateto opuesto se asocia al ángulo y la hipotenusa vía el seno. O sea que esta distancia aquí, cateto opuesto, es igual a la hipotenusa por el seno de este ángulo de acá. Y este inicialmente, cuando va girando de esta forma, va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega a este valor. Y a medida que va bajando acá, este se va a ir achicando hasta llegar a cero cuando esté a esta altura. Y cuando este pasa hacia abajo, este va a volverse a negativo y va a ser hacia abajo. En consecuencia, nosotros ahora podemos describir desde el punto central del vórtice la posición de mi drifter si mantengo un radio constante como posición en X, R coseno teta, posición en Y, R seno de teta. Y estas son las primeras dos ecuaciones en que yo estoy poniendo la posición ahora del drifter. Ahora me quiero ir a un sistema de coordenadas que está fuera del vórtice. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar la posición del drifter, del elemento que está girando acá, es igual a la posición del centro del drifter, perdón, del vórtice, que es este, o sea que es esta posición de acá, y después le voy a sumar el R coseno teta. O sea que el X total, por eso es que llamé X mayúscula, que es la posición total del objeto, está dado por la posición del centro del vértice más la posición del drifter respecto al centro del vértice. Y lo mismo tenemos acá con el Y. El Y del objeto o del drifter se va a calcular como la posición Y del centro del vórtice, perdón, y se le suma R seno de teta. O sea, con esta ecuación yo puedo calcular dónde se encuentra el drifter. O sea, primero me voy desde mi sistema de coordenadas, oficina de ustedes si quieren, hasta el centro del vórtice, que es el XY, y de ahí me voy hasta el drifter que está dando vuelta en torno del centro del vórtice. Ahora, fuera de eso, tengo que considerar la velocidad. Si está dando la vuelta alrededor, la velocidad es este vector de aquí. Es la velocidad tangencial, tangente a esta órbita que está desarrollando. Consecuencia, si yo tengo que esto es la velocidad, y la velocidad tangencial era el radio por la velocidad angular con que está girando, yo voy a tener que el ángulo, quiero proyectarlo nuevamente en la dirección vertical y en la dirección horizontal, que son las dos flechas azules. Ahora, para hacer eso tengo que saber cuál es el ángulo. Nosotros ya habíamos dicho que este es el ángulo teta, el que está entre el radio y la horizontal. Ahora, esta línea de acá es paralela a esta línea de acá y esta línea cruza ambos. La naranja cruza ambas líneas. Cuando se cruzan, los ángulos opuestos son iguales. O sea, este de acá es igual al de acá. Este es igual de acá porque aquí yo tengo dos líneas paralelas y este cruza ambas líneas paralelas. Así que si yo conozco este ángulo de acá y esto, al ser
tangencial, el ángulo que está aquí entre el naranjo y el rojo, es 90 grados, significa de que este ángulo entre el azul y el rojo es el complemento de este 90. ¿Qué significa complemento? En que yo tomo pi medios, que es 90 grados, y le resto este ángulo de acá, eso me va a dar este ángulo. Porque recordemos, esto acá es 90 grados o pi medios. Si yo le resto esto, me da este ángulo de acá. O sea, este ángulo acá es pi medios menos teta. Ahora, el ángulo recto también vale para estas dos líneas azules. Y si este de acá es el complemento de este de acá es el complemento de este. Y el complemento del complemento es el ángulo original. O sea que si yo aquí tengo pi medios menos teta, y a este de acá lo puedo calcular como pi medio menos teta, entonces va al final simplificarse los pi medios y me queda teta. Entonces, en la vertical, yo ahora voy a tener que aquí tengo un coseno, porque tengo la velocidad, el r omega o el v, multiplicado por el coseno. Aquí tenemos la hipotenusa de largo r omega, y aquí tengo el ángulo con el cateto adyacente y el ángulo, o sea, y el cateto adyacente en consecuencia, el Bx es igual a b por coseno de teta. Y este de acá abajo es esta proyección hacia el cateto opuesto, que es lo mismo que este de acá abajo, así que voy a tener nuevamente el r omega, y aquí voy a tener el seno del ángulo. Ese va a ser el de acá, con lo cual tengo, pero estoy yéndome hacia atrás, en consecuencia tengo que poner un menos. O sea que la velocidad en dirección y va a ser menos la velocidad tangencial, que es r omega también, por el seno de teta. De esta forma ahora puedo establecer las ecuaciones para lo que es la velocidad. La velocidad del drifter, del objeto que está girando en torno al vórtice, va a ser igual a la velocidad del vórtice menos r omega coseno teta. Vuelvo otra vez a la gráfica. La velocidad de este es u, la velocidad en la horizontal. La velocidad de este es menos r omega seno de teta. O sea que aquí yo tengo que es, acá, que es u, velocidad del vórtice, menos r omega, que es la velocidad tangencial, por el seno del ángulo. Y el otro, que es positivo, es v, que es la velocidad del vórtice en la dirección vertical, más r omega coseno de teta. Así que con eso yo estoy calculando la velocidad que tiene el drifter o el objeto que está circulando, que se está trasladando con el vórtice, más rotando en torno, yo puedo calcular directamente su velocidad. O sea, si el aparato tiene una forma en que me va indicando vía GPS la posición que tiene, yo puedo comparar las posiciones, calcular su velocidad. Si yo sé en este minuto cuál es la velocidad angular del vórtice, yo puedo calcular y el radio, yo sé más o menos cuál es el centro, yo puedo calcular a qué velocidad se están moviendo, por ejemplo. Tenemos además la posición ahora. La posición del vórtice va a ser la posición inicial más la velocidad, estoy suponiendo que sea constante, por el tiempo. Esto es en la dirección X. Y en la dirección Y tengo esta otra ecuación. O sea que nosotros con estas ecuaciones podemos decir dónde se encuentra el centro del vórtice, y con las otras ecuaciones podemos decir dónde se encuentra el drifter respecto a mi origen. O sea que ambos lo estoy con eso modelando. Además puedo, si supongo que gira a una velocidad angular constante, puedo calcular el ángulo que tiene. Y finalmente con eso puedo todavía calcular la distancia del drifter, la posición del drifter menos la posición del centro del vórtice al cuadrado, más la posición y del drifter menos la posición del centro del vórtice al cuadrado. Pitágoras me indica que eso es justamente el radio al cuadrado. En consecuencia, aquí tenemos todas las ecuaciones necesarias para poder describir el movimiento de un drifter, de un objeto, que está moviéndose con la corriente, como ya habíamos dicho, en que tiene una componente que es, perdón, podemos verlo aquí todavía, el tema de acá, que se está desplazando y girando. Si yo quiero aquí, por ejemplo, un drifter que va a moverse a través de esto, este está estacionario, pero este, por ejemplo, se está moviendo aquí. Lamentablemente la película salta porque se repite. Este se alcanza a mover, este está haciendo los dos movimientos. Yo tengo el movimiento giratorio y el movimiento de desplazamiento. Así que si yo quiero modelar cómo él va a girar y al mismo tiempo avanzar, son las ecuaciones que aquí acabamos de presentar, que son las ecuaciones que vamos a usar ahora en los ejercicios.